cerrando una serie que creo, personal, para mí todas las series son importantes. Todas las series nos dan algo, nos trabajan algo interiormente, Dios trabaja con nosotros a través de cada serie, pero yo personalmente esta serie está dentro de mis 3 top, de las que he disfrutado más, porque me desafían, y cuando Dios te desafía es porque quiere algo nuevo de ti. Y Dios está podando, Dios nos ha podado con esta serie, reales. ¿Por qué nos ha podado? Porque esta es una serie que hay que poner en práctica. O sea, este es un concepto que hay que poner en práctica. Yo no puedo llegar aquí y decirle a ustedes que yo soy leal. Ustedes saben que yo soy fiel. Pues no, es algo que necesitamos demostrar en el día a día. Y tenemos 3 campos de entrenamiento para trabajar la fidelidad y la lealtad. No es fácil, porque el hombre en su esencia, nosotros los hombres, en nuestra esencia, pues tendemos a no ser fieles, a no ser leales, por diferentes causas, a caer, y Dios nos quiere llevar a cada día que seamos leales y seamos cada día más fieles a diferentes temas. Ahora, ¿cuál es el primer campo de entrenamiento donde yo debo trabajar la lealtad? En mi relación con Dios, cuando estoy solo. Es mi primer campo de entrenamiento para edificar en mí la lealtad, para que en mí se siembre y dé fruto la semilla de la lealtad. El segundo campo de entrenamiento donde nosotros necesitamos trabajar la lealtad es en nuestra familia, nuestro próximo. ¿Cuáles son nuestros próximos? Mi esposa, mi hijo, o si vivo con mi hermana, o si vivo con mi hermano, o si vivo con mi primo, o si vivo con un amigo. Ese es mi próximo. ¿Con quién vivo? Segundo campo de entrenamiento. Y tercer campo de entrenamiento donde se debe pulir la lealtad y la fidelidad en mí es mi área de influencia. Mi trabajo, mi empresa, donde estoy en la calle, donde Dios me ha puesto. Esos son los 3 grandes campos de entrenamiento de la lealtad. Hemos tenido, Dios nos ha dado perlas durante todos estos domingos, que muchos han tomado nota, y hemos dicho se nos ha dicho de que la lealtad cuesta. Y es verdad, la lealtad cuesta. Ahora, creo que tienes una pregunta, probablemente tienes una pregunta con un interrogante en tu mente. ¿Y la iglesia? Bueno, te voy a responder con una cita bíblica. Fíjense, Jesús a los 30 años había estado 30 años incógnito en Nazaret. Llega el momento, irrumpe Juan el Bautista en la historia de la salvación. Juan el Bautista bautizaba en el Jordán, pero en este momento Juan el Bautista está bautizando en Betábara, que era en frontera con Jordania, en el sitio donde el Jordán tenía en ese momento el mayor cauce. Y Jesús se va desde Nazaret hasta Betábara, 3 días de camino a pie, transcurre, llega para ser bautizado. Juan no lo quiere bautizar, todos conocemos ese episodio. Y Jesús le dice: es necesario que se haga justicia, es necesario que se haga lo que está escrito, es necesario que yo muestre la obediencia. Y es bautizado, ¿verdad? En el momento en que es bautizado y sale del agua, de las aguas, pues ¿qué pasa? El Espíritu Santo está allí y se escucha la voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo. Hasta este momento Jesús no había hablado nada ni había hecho ningún milagro. Estaba totalmente incógnito, pero Dios Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la iglesia nosotros traemos el fruto de nuestra fidelidad. Dios nos quita esa corona y nos pone una corona que dice éxito. El éxito es cuando Dios nos dice: te conozco, yo sé quién eres, sé que eres fiel y estás acá en la familia de la fe. Y si estás aquí por primera vez, quiero que vayamos entendiendo algunas cosas, que todo esto se trata de un proceso. Entonces aquí en la iglesia yo vengo a dar el fruto de mi trabajo en el campo de entrenamiento.
Y el título de este cierre de la serie de Ares es Un padre en el desierto. Un padre en el desierto. Y para hablar de un padre en el desierto tenemos que hablar, en primer lugar, brevemente de la historia del pueblo de Israel. El libro del Génesis, que es el comienzo, el primer libro, es un libro maravilloso, es un libro en el cual nosotros vamos a entender muchas cosas que nos están pasando hoy. Y es un libro donde Dios nos va a hablar y vamos a entender desde allí hasta el Apocalipsis. Siempre hay que estar pendiente cuando Dios nos habla a través del Génesis, porque nos quiere llevar a la raíz. Entonces, ¿qué pasa? En el versículo 37 comienza una historia en el Génesis donde una de las historias más hermosas contadas jamás en la humanidad, la historia de José, el hijo de Jacob, es vendido por sus hermanos, ustedes lo conocen, a Egipto, a unos, fíjense, es vendido a unos comerciantes de esclavos que se llamaban madianitas. Lo trasladan a Egipto. En medio de esa situación tan triste, que ya hemos estudiado acá en otras oportunidades, pues José comienza a mostrar la gracia de Dios. José muestra tanto el amor de Dios que el faraón, que es el rey de Egipto en este momento, pues lo coloca como gobernador. Impresionante. Entonces ya comienza una serie de favores a través de José indirectamente para el pueblo de Israel. ¿Qué pasa en este momento, en este contexto? Más o menos en el capítulo 45, el pueblo de Israel estaba pasando una hambruna. Cuando se dice hambruna, es hambruna. O sea, no había nada que comer. Los hermanos de José, que ya lo habían vendido, habían regresado, habían ido a Egipto en búsqueda de comida, en búsqueda de provisión. Y José los encuentra y comienza un trato con ellos de probar su confianza, de probar su corazón, y llega el momento de mostrarse. Les dice: yo soy José a quien ustedes vendieron. ¿Vive mi padre? Es la primera pregunta que José le hace a ellos. ¿Vive mi padre? Y por supuesto ahí comienza un proceso. José tenía el visto bueno del faraón en este momento. El faraón le dice: mira, manda a buscar a tu padre, manda a buscar a toda esta gente que está allá, que están pasando hambre, y lo traemos. Y bueno, aquí el Egipto es próspero, aquí pueden comer, aquí pueden desarrollarse. Y así hacen. Se viene Jacob con 70 personas aproximadamente. Y comienza una historia fundamental en la historia de nuestra salvación y en la historia del pueblo de Israel. Por supuesto, José muere, ahí está, 1804 años antes de Cristo, y aquí viene un cambio porque, por supuesto, el faraón también, ese faraón de ese momento muere, y el próximo faraón en el linaje de los faraones, pues no sabía nada de José, ni conocía a esta gente que vino desde Israel. Y aquí comienza un cambio hacia la esclavitud del pueblo de Israel. Se perdió el favor que tenía José. Y comienzan 430 años de esclavitud. Se dice fácil, pero ser esclavo durante 430 años son 4 siglos y un poquito más. Tremendo. Le voy a hablar de algo de la vida real. Yo quiero que Benja me diga: ¿cuál es la capital de Suecia? La capital de Suecia es Estocolmo. Ok. Fíjense. En el año de 1973, en esta ciudad, que es una ciudad pequeña, actualmente tiene 2 millones y tantos de habitantes, una ciudad muy bonita, hubo un asalto a un banco. En ese asalto, los delincuentes, o los asaltantes, mejor dicho, toman por rehenes por 6 días a los que estaban ahí en el banco, que la mayoría eran mujeres. ¿Qué pasó a partir de este hecho de la vida real? Bueno, por supuesto quedan libres los rehenes, los asaltantes son apresados, y cuando los rehenes salen o quedan libres, comienzan a trabajar, forman como una organización para que los asaltantes queden libres. Qué locura, ¿verdad? Bueno, hubo un nexo
afectivo entre los rehenes y sus asaltantes. Desde este momento, esto se estudia a nivel de la psicología, a nivel de la psiquiatría, y se llama síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es cuando el rehén forma un vínculo afectivo con su captor. Entonces le preguntaban a estas mujeres, esto ha sido, lo puedes encontrar en internet, han habido demasiados estudios sobre esto, y le preguntan a estas mujeres, miren, ¿qué pasó? ¿Ustedes se enamoraron de los asaltantes? ¿O les caían muy bien? ¿O eran muy bonitos? ¿O qué sé yo? Y dos de ellas dijeron, no, nosotros tomamos esa actitud para poder sobrevivir. Y muchas veces nosotros probablemente hemos pasado por un Estocolmo. Esta gente estuvo esclava 430 años y se creó un nexo ahí como medio afectivo con los egipcios. A nosotros nos ha pasado también. Pues Dios no nos creó a nosotros para sobrevivir. Dios nos ha creado para estar en la excelencia. Y cualquier síndrome de Estocolmo que venga a tu vida, que venga a mi vida, hay que sacudirlo. ¿Cómo salgo del Estocolmo? Pues yo tengo que entender e interiorizar que el que me está esclavizando me está haciendo daño. Y en segundo lugar, Dios irrumpe con un libertador. Y en esta historia que vamos a ver a continuación, puse esta frase que dice, la esclavitud es un estado que encuentra un hogar confortable en la mente y en el corazón. Un esclavo, podemos ser esclavos durante toda nuestra vida y vivir un Estocolmo eterno y abrazar esa esclavitud y no querer salir de ella, porque esa es mi zona de confort. Entonces, este pueblo por 430 años esclavizado, en este pueblo vamos a leer y vamos a estudiar brevemente una de las historias más espectaculares, más hermosas de la palabra, una de las historias más hermosas de toda la humanidad, y es la historia de Moisés. Una historia de lealtad, una historia de eterna misericordia y un nuevo comienzo para la humanidad. ¿Y qué pasó? ¿Por qué irrumpe Moisés? Porque bueno, el pueblo judío comienza a crecer, ya no eran 70, ya eran 300,000, ya eran 500,000, llegaron a más de 1,000,000, se estaban reproduciendo. Y el faraón de este momento dice, ellos son una amenaza política para Egipto. Además son los esclavos, tenemos que seguir, tenemos que mantenerlos como esclavos. Entonces, da una orden a las comadronas, que eran las que recibían, fíjense, las mujeres judías, cuando iban a dar a luz, a tener a los bebés, quienes la atendían eran egipcias, eran comadronas. Y el faraón le dice a las comadronas, todo niño que nazca de las mujeres judías de aquí en adelante, hay que eliminarlo, hay que matarlo. Y ellas desobedecieron. Y en una de esas desobediencias nace Moisés, de una mujer judía. No dice la palabra quién es su padre, da detalles de su madre, pero no dice quién es su padre. En esta serie está en Netflix, es la serie más vista en Netflix. Yo les recomiendo que la vean. Es espectacular. Entonces, Moisés, en esta serie, hay un episodio que cada vez que yo lo veo, pues me hace llorar. Moisés adoptado como egipcio. Nace Moisés, su madre y su familia lo esconden por unos días, luego ya no hay manera de esconderlo y lo lanzan al río en una cestita. Teba en judío se llaman esas cestitas. Y ese momento de esta serie, cuando la mamá llorando ve cómo se va alejando la cestita en el río, parte el corazón. Porque ahí va su vida completamente. Ahí va un hijo. Pero como Dios es un Dios de estrategia, ella le dice a la hermanita, a la hermanita de Moisés, le dice, síguelo. Y la niña sigue el trayecto de la cestita, de la teba, a través del río. Y la teba llega y se estanca ahí con unas piedras
y viene la hermana del faraón y la niñita lanza una piedra para que el niño llore. Ella se da cuenta de que hay un niño en una cestita, va y lo recoge, está con las doncellas que la acompañan. Las doncellas le dicen, este es un niño hebreo, por el llanto, imagínense. ¿Qué grado de esclavitud y de conocimiento tenían de los judíos? Y la hermana del faraón dice, no, él es egipcio. Y me lo quedo. Y lo adopta. La adopción. Dios siempre ha tenido la estrategia de la adopción hacia nosotros. Y la adopción de Dios es una adopción sin proceso, es una adopción a través de la fe. En este caso hay la adopción de Moisés, pero era complicado tenerlo en palacio. Y aquí viene algo fundamental, y por eso fue que coloqué leche materna, porque esta hermana del faraón busca una nodriza. Ellos buscan a alguien que críe en los primeros años, o en este momento a Moisés, que le dé leche materna. Y estratégicamente Dios busca a su madre. Y la madre de donde sale, su madre biológica, es la que va a amamantar a Moisés. La leche materna crea un vínculo entre el hijo y la madre. La leche materna es el alimento más perfecto que ha creado Dios sobre la tierra. Y la leche materna protege la memoria inmunológica, protege la memoria emocional de un ser humano. Y a pesar de que este niño había sido adoptado como egipcio, Dios en este momento estaba conservando su vínculo, su ADN se lo estaba reafirmando. Por fuera egipcio, interiormente hebreo. Y crece Moisés en el palacio del faraón, bajo costumbres egipcias. Pero Moisés no estaba ajeno a la opresión que estaba sufriendo su pueblo. Los egipcios que estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Le sacaban provecho y más provecho de su trabajo desde las tempranas horas de la mañana hasta el final de la noche. Eran totalmente castigados. Y Moisés se estaba dando cuenta. Y Dios estaba trabajando a Moisés en este momento. Lo estaba inquietando. Y en una de estas, porque no solamente vio un evento donde un capataz egipcio le estaba cayendo a golpes en el piso, en el suelo, a un hebreo, a un judío, había visto muchas cosas, estaba hasta aquí Moisés. Y cuando ve esto, irrumpe sobre este hombre y le cae a golpes y lo mata. Fíjense, un asesinato. Los investigadores, los teólogos dicen que en este momento comienza el concepto de justicia social en el mundo. Y yo lo creo. Yo no avalo el asesinato, obviamente. Yo lo que creo es que Moisés en este momento, su genética de judío le estaba diciendo, Dios lo estaba inquietando, le estaba diciendo, yo quiero que te rebeles contra la injusticia. Y él asesina a este hombre. Y obviamente al verse descubierto, porque lo vieron, se va de Egipto, me van a matar. Tenía alrededor de 40 años, cerca por ahí. Y toma un destino, atraviesa, que ya lo vamos a ver próximamente en un mapa, atraviesa el desierto de la península del Sinaí. El pobre Moisés, la carrera que dio era tan fuerte, que este desierto lo cruzó rápidamente y llega a un sitio que se llama Madián. ¿Se recuerdan de Madián? De donde eran los madianitas a los cuales fue vendido José. Los madianitas son descendientes de Abraham. Eran descendientes de una mujer que se casó con Abraham. Eran nómadas del desierto y vivían en esta parte. En esta geografía. Hasta allí llegó Moisés. Estaba huyendo. Y aquí Dios comienza a darle forma a Moisés. Como muchas veces
ha comenzado a darnos forma a cada uno de nosotros, porque Dios es el arquitecto que le va dando forma a nuestra vida. Y en este desierto de Madián, Él se encuentra con unas mujeres que están pastando, hijas de un hombre que se llamaba Yetro, las defiende ante unos delincuentes que querían quitarle algo, y ellas lo ven con buenos ojos. Bueno, vamos con nuestro padre. Primer punto que comienza a trabajar Dios con Abraham, la figura paterna. Ahora, con Moisés, perdón. Moisés encuentra aquí en el desierto una figura paterna que no había tenido. Yetro, figura paterna. Quiero que en un minuto podamos cerrar nuestros ojos, podamos dar gracias por nuestro padre biológico, independientemente de cómo haya sido la relación con ellos. Y que también demos gracias por las figuras paternas que Dios ha puesto en nuestra vida. Un minuto. Es un ejercicio que nos va a traer mucha sanidad. Y el Espíritu Santo creo que ya está mostrando y nos va a mostrar a muchas personas, empezando por nuestro padre biológico. Así que comenzamos ese ejercicio. Terminamos. Figura paterna. Un hogar. Moisés no tenía un hogar. Y aquí consigue esta mujer que está en la lámina ahí. Séfora era hija de Yetro. Se enamoran y aquí se establece un hogar. Y fíjense, el Moisés que vivía en la casa del faraón, el Moisés que había sido criado en la realeza egipcia, encuentra un padre en el desierto, un hogar, y aquí viene lo mejor. Y Dios lo lleva a ser pastor de ovejas. Para los egipcios, el pastor de ovejas era abominación. En Egipto no existía esa figura. Por tanto, Moisés no aprendió a ser pastor de ovejas, pero interiormente él tenía la genética de los judíos, que en la cultura judía sí existe. Es fundamental, el pastor de ovejas. Y como hablaba el pastor Armando hace algunos domingos, el concepto, cuando nosotros vamos a estudiar el concepto de pastor, es un concepto tan profundo. Es el que alimenta, es el que cuida, es el que está pendiente, es el que vigila, es el que llora con las ovejas, es el que ríe con las ovejas, es el que es incomprendido por las ovejas. Y yo le coloqué algo más, es el que pasa desapercibido, el que está tras la escena. Y en el capítulo 3 de Éxodo dice, comenzando ese capítulo, dice algo fundamental. Moisés ahora era el que llevaba las ovejas de Yetro, desapercibido, perdido en el desierto. Nadie sabía nada de él, ahí estaba. Pero un día las lleva un poco más allá de donde solía llevarlas. Y en ese momento llega frente a un monte que se llama el monte Sinaí o monte Horeb, donde ya Dios lo estaba inquietando y le dice: sube. Y él sube para estar cara a cara con Dios. Cuando yo hago, cuando me entreno en hacer cosas insignificantes y paso desapercibido, Dios me toma y me llama. ¿Por qué? Porque me estoy metiendo en profundidad con Él. Y cuando yo me meto en profundidad con Él, voy al monte. Porque hay cosas que en el desierto
en lo plano, Dios no me puede decir, me las tiene que decir arriba. Y yo tengo que estar preparado para entender que pasando desapercibido, que haciendo las cosas insignificantes, que haciendo las cosas más sencillas, que teniendo un corazón que no anhela nada, que no espera nada, es cuando Dios me toma y me lleva al cara a cara y le dice: yo quiero que tú vuelvas a Egipto. Dios es estratégico. Ya Moisés conocía ese desierto. Lo había pasado una, lo había pasado otra. Yo quiero que te vayas de nuevo para allá, porque a través de ti he escuchado el clamor de ese pueblo, de mi pueblo, el que yo he elegido para hacerlos libres. Este es el desierto, la península del Sinaí. Y aquí, ¿por qué les pongo este mapa? Porque este mapa nos habla. Fíjense que Dios está visualizando la iglesia. La iglesia, por cierto, hoy se celebra a nivel mundial el día de Pentecostés. Del comienzo de la iglesia. Pero ya Dios aquí la estaba visualizando. Porque en este mapa convergen 5 o 6 países. Aquí está Egipto, aquí está África, aquí está la Franja de Gaza, aquí está Jordania, Arabia Saudita. La globalidad de Dios. 60.000 kilómetros cuadrados. Aquí pasó Moisés y aquí llega Moisés a Egipto y a través de él el pueblo es liberado, cruzan el Mar Rojo, ya eso lo sabemos, y el pueblo viene a este desierto donde Dios lo va a trabajar. El desierto es un lugar de paso. Y lo que escribe el diseño de Dios para nuestra vida es un diseño de salir, caminar y entrar. Ese es el orden: salir, caminar y entrar. ¿Salir de dónde? De nuestro lugar de confort. El primer lugar de confort de donde nosotros salimos es el útero de nuestra madre. Y ahí tenemos que empezar un camino para poder entrar. Muchos de nosotros salimos de nuestro país, de nuestros lugares de confort. Así haya estado la situación, no voy a hablar de eso simplemente, pero el estar en tu país, el estar en tu casa y tomar la decisión de irte, es una decisión de valientes. Y ahora hay que caminar para entrar. El problema es que nos quedamos en la zona de transición, muchas veces dando vueltas. Y Dios lleva a este pueblo, lo saca de Egipto, lo lleva al Sinaí, al desierto de Sinaí, para transicionarlo, para educarlo. Eran unos esclavos, 430 años, por el amor de Dios. Su identidad estaba prácticamente perdida. Pero este es un tiempo de esponsales. ¿Qué es esponsales? Es enamoramiento. Dios está enamorando a su pueblo, y hay promesas de matrimonio. La visualización de la iglesia, de nosotros hoy, el enamoramiento. Dios en ningún momento, aunque muchas veces me imagino que perdió la paciencia, pero en ningún momento le señaló los problemas de identidad que tenía, la carencia de paternidad. ¿Y qué había aquí? Hambre, sed. Esta gente se estaba muriendo de hambre, tenía sed. Practicaban el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? La búsqueda total de placer. Y eran rebeldes. Había queja contra Moisés y Aarón. Había murmuración. Miren, eran tan esclavos que decían: ¿por qué no nos volvemos de nuevo donde está la olla de carne y el pan? Porque cuando nosotros comíamos la carne y comíamos el montón de pan en la noche, dormíamos saciados, pero al día siguiente nos despertábamos con la misma realidad. Pero por lo menos en la noche dormíamos con algo en la barriga, con algo en el estómago. ¿Por qué no nos regresamos a eso? Nos trajiste aquí para matarnos. Y muchas veces nosotros estamos anhelando la olla de carne y los panes para dormir tranquilos, porque nosotros creemos que cerrar los ojos y dormir tranquilos nos va a dar un nuevo día. No, hay un nuevo día.
Hay una nueva misericordia, pero la transformación es desde aquí adentro. Ni la olla de carne, ni los kilos de pan me van a dar satisfacción. Entonces todo esto que pasó con este pueblo en el desierto se revierte a través de Jesús. Jesús en el desierto. ¿Cuál es la diferencia de Jesús en el desierto a este pueblo en el desierto? Que Jesús entró como hijo. Y el versículo de hoy, nuestro versículo de hoy, Éxodo 19, del 4 al 6. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águilas y los traje a mí. ¡Qué belleza! Dios le está hablando a Moisés cara a cara en el Sinaí de 9. Vuelve Moisés al Sinaí. El pueblo está abajo, él está arriba en el monte. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Eso se lo vas a decir a ellos. Alas de águila. Muchas veces me encantan las águilas, aunque no es mi animal favorito. Mi animal favorito es el caballo, pero de las águilas uno tiene mucho que aprender. Entonces, las alas de águila es lo que más en el reino animal, lo que más se parece a las manos del hombre, tanto en funcionamiento como desde el punto de vista óseo y desde el punto de vista de funcionamiento. Y así nos trae Dios a nosotros. Yo te traigo en alas de águila. Y cuando yo me dejo llevar en las alas de águila del Señor, fíjate lo que pasa en mi vida. En el libro de Job dice esto: lejos en la distancia sus ojos siguen mirando sobre las águilas. Dios me da visión. Dios me da una visión. Me da un enfoque. ¿Sabe qué pasa con las águilas? Ellas pueden ven un objeto que está a 5 kilómetros, a 6 kilómetros. Lo ven de lejos, pero lo enfocan. Lo ven en high definition. Si yo veo, por ejemplo, ya que dice, eres nuevo, no veo muy bien, eres nuevo, acércate. Pues es mi visión, con mis lentes. Pero el águila ve hasta el puntito del signo de interrogación, el enfoque. Ahora eso me los da el abandono en las alas de águila de Dios, que son las manos de Dios. Me da sabiduría y me da agilidad, porque yo voy a necesitar agilidad para poder esquivar los obstáculos que el mundo me pone. Y aquí el gran objetivo. ¿Por qué trae Dios a este pueblo al desierto? Para que entiendan que tienen un Padre. Y si estás anotando, anota Padre con P mayúscula. Un Padre. Un Padre. Si tú escuchas, y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué a veces no te escucho? ¿O por qué a veces me cuesta escucharte? Y el Señor me dijo, porque no enfocas. Y el enfoque es con la vista. Alas de águila, el enfoque. Cuando yo enfoco, escucho. ¿Por qué? Porque este mundo está hecho para no enfocar. Este mundo está hecho para la distracción. Para que yo vea aquí, para que yo vea allá, para la multitarea, para las redes, para todas estas cosas. Y cuando Dios quiere venir a hablarme algo acá, a decirme algo en el monte, yo sigo abajo. Yo necesito subir al monte. Pero subir al monte es meterme en la profundidad con Él y es quitar distracción. Y guardar un pacto. El pacto es algo, un pacto. Es una relación entre dos personas. Si yo no soy hijo, yo no voy a guardar ningún pacto. Yo necesito ser hijo. Entender, como cantábamos hace rato. Y entender que tengo un Padre. Y eso es lo que Dios quiere darnos al cerrar esta serie. Que podamos entender. Que podamos entender que tenemos un Padre. Y que somos hijos
No hay nada más importante que eso. Para terminar, dos cosas. Hemos escuchado de la religión que Moisés no entró a la tierra prometida porque tenía un carácter reprobado por Dios, falso. Moisés le señaló el camino a este pueblo. Moisés dio a luz a un hijo que fue Josué. Si Moisés no hubiese existido Josué cumplió su papel. No importa, la vio de lejos, pero como dice el final de esa serie, no entré. Y su mamá le dice, pero tus hijos sí entraron. Dios te ha diseñado para que nazcan hijos espirituales de ti, que van a tomar tierra y van a pisar tierras que ninguno de nosotros probablemente haya pisado jamás, pero ellos sí la van a pisar. Ellos sí la van a conquistar, comenzando por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos y tus hijos y las próximas generaciones van a conquistar la tierra que a lo mejor yo nunca voy a conquistar, que yo nunca pisé. Y en segundo lugar, yo soy hijo a través de Él. Jesús es el camino para que Dios, para yo poder convertirme en hijo. Y el ser hijo es una legalidad, es un título legal. Yo soy hijo a través de Él. Dice 2 de Corintios capítulo 1, 19, 20, dice, todas las promesas de Dios se cumplieron en el sí y en el amén, en Él. Se cumplieron. ¿Y ahora qué tienen? ¿Qué tenemos nosotros como hijos? ¿Promesas? No, herencia. 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 Él me lleva, y si tú estás hoy aquí por primera vez, el entregarle tu corazón a Él y tu fe a Él te da el derecho de ser hijo y te da el derecho de entrar en tierras donde jamás pensaste que vas a estar, y te da el derecho legal de decir y llegar y tocar la puerta y decir, yo vengo por mi herencia. Si yo no tengo legalidad, yo no puedo reclamar herencia. Entonces yo no me puedo parar en la puerta y decir, yo vengo a buscar mi promesa. No, tú tienes herencia. Las promesas se cumplieron en Él. Antes de la cruz, promesas. Después de la cruz, herencia. Miguel, esta semana, cuando seas intervenido quirúrgicamente, tú vas al quirófano y tú vas a repetir esto: yo vengo a buscar la herencia de sanidad que Dios tiene para mí. No es promesa, es herencia, porque yo soy hijo y yo vengo a buscar lo que por Él me corresponde. Y va para tu familia también. Y hemos terminado, y yo quisiera que terminemos cantando la última canción que hizo, pero no me quiten esta imagen. Yo quiero que cantemos viéndolo a Él.